Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este webinar que lleva por título ChatGPT y otras IA, tips básicos para mejorar la eficiencia de las personas empleadas públicas. Está organizado por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos y por la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos. Pertenece a la serie TIC Informática y Comunicaciones y hoy tenemos como ponente a don Carlos Alberto González Delgado, director de estrategia de Encaja 7, responsable de inteligencia artificial del Consejo General de Economistas de España, codirector de la cátedra Caja 7 Big Data de la Universidad de La Laguna. Cuando acabe su ponencia, daremos un pequeño paseo virtual de unos minutitos por el área de conocimiento TIC, informática y comunicaciones, donde ustedes podrán acceder a todos los contenidos relacionados con esta materia. Para comenzar, me gustaría compartirles una reflexión. Esta foto es de enero, febrero de 2023. La inteligencia artificial es de 1950, de esa década, pero con la aparición de ChatGPT, pues se produce lo que podemos llamar el efecto que cualquier persona puede acceder a esta tecnología, no una gran empresa o institución con grandes recursos y conocimientos, sino cualquiera de nosotros. Y entonces empiezan a aparecer medios de comunicación que están preocupados en dos cosas. Uno, pues cuántos empleos iban a desaparecer y cuántas pues, chicos iban a copiar en el colegio, ¿no? Por tanto, han pasado los años. Creo que se ha demostrado que lo que viene es a potenciarnos lo que tenemos dentro. Es una herramienta de productividad y de mejora de la calidad. En este caso estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, pero salvo en trabajos muy repetitivos, no se ve que a corto plazo haya desplazamiento. Por tanto, anunciarles que este webinar no es para aprender a usar inteligencia artificial generativa como tal, sino para reflexionar cómo usarla con criterio y como apoyo al juicio profesional y, por tanto a la mejora del servicio del ciudadano. En esta hora y algo que vamos a estar juntos, pues este es el gran objetivo, ¿no? Yo para eso son más de 3.500 las personas que hemos formado con la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Y lo que he ido aprendiendo en este tiempo es un poco ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, cuando la Dirección General de Modernización pues, nos hizo esta amable invitación, nos marcamos unos objetivos claros, como es que es entender qué es la IA y qué no es, y cómo se diferencia del criterio humano en la función pública. A partir de ahí, poner ejemplos concretos de ChatGPT, pero viendo que es válido para cualquiera, y todo ello como apoyo profesional. Esta tiene que ser la palabra que quiero que se lleven de hoy, es decir, como apoyo, ¿bien? Sin delegar decisiones ni sustituir pues, el juicio administrativo en los que nos ocupa. Vamos a ver cómo, por tanto, formular mejores instrucciones o preguntas a la IA. En este contexto habrá de todos los perfiles, supongo, en las más de 1.000 personas que están inscritas hoy. Unos que tengan más uso de la inteligencia artificial y otros menos. Pero lo que podemos estar de acuerdo todos es que la inteligencia artificial tiene respuesta y para sacarle provecho, la clave está en hacer mejores preguntas. Esto se llama prompt. Y vamos a ver tips básicos de cómo aprovechar, cómo hacer mejores preguntas para entendernos con la inteligencia artificial y por tanto que nos dé mejores respuestas. Y esta pues nos lleva a una reflexión de que parece difícil que si no tenemos conocimientos de una materia, no sabremos preguntarle mejor, ni tampoco sabremos darle ese criterio profesional y de saber si la respuesta que nos está dando ese juicio es bueno o malo. Por tanto, lo que está haciendo es potenciar a las personas las habilidades que tenemos dentro y dejarnos pues más tiempo, ahorrar tiempo para dedicarlo a cosas de valor. Por tanto, vamos a poner el foco en formular mejores instrucciones para obtener mejores respuestas. Y después pues vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso
reales de la IA generativa en tareas administrativas. Y bueno, y terminaremos con algunas herramientas y aplicaciones para que le puedan sacar mayor provecho. Para eso, pues, lo primero y en base a la experiencia es, oye, ¿en qué contexto está elaborada esta reflexión de hoy? Ver brevemente qué es y qué no es la inteligencia artificial generativa, solo para estar situados. Y a partir de ahí, pues eso, dónde podemos usarlas en actividades administrativas, mejores preguntas, mejores respuestas, algunas demostraciones y ejemplos que se puedan llevar. Piensen que esta formación en la universidad pues la damos en muchas horas. eh, y entonces pues hoy pues podemos traerles algún ejemplo, pero para profundizar pues necesitaríamos mucho tiempo. Y después esos tips que pueden ser plantillas de uso, cómo se crea un GPT o una carpeta que les puedan a ustedes pues ayudar a mejorar el uso eh, diario y demás. A partir de ahí voy a insistir mucho en los riesgos y limitaciones que tienen estas herramientas y pues, terminar con una conclusión final. ¿Estamos preparados? Sí. Bueno, pues Perfecto. esto, gracias, Blas. Mm, En esta parte pues es un poco antinatura, pero pues siempre yo me pregunto, ¿no? Oye, ¿quién es el público con que estamos reflexionando? Y en este caso, pues si es un funcionario público, pues la esencia de la función pública es garantizar el bien común, allí donde la iniciativa individual o privada no llega. Por tanto, la función pública no se limita a aplicación mecánica de normas, sino que nos exige pues, tener criterios profesional, responsabilidad ética y juicio humano. Y esto, pues, un poco el mensaje que son dimensiones que la inteligencia artificial nos podrá apoyar, pero no nos va a sustituir. Por tanto, toda esta charla, toda esta reflexión junta va de que el que tiene el criterio profesional son ustedes, quien tiene la responsabilidad de lo que van a afirmar, de lo que el informe que van a hacer, de lo que van a decidir, y el juicio son ustedes. Por tanto, no se lo podemos delegar a la máquina, sino que la máquina nos va a hacer parte de la función y después nosotros validaremos esa información y la firmaremos y nos haremos responsables. Por tanto, una analogía que me gusta usar para que se nos queden en la mente los mensajes, podríamos decir que la inteligencia artificial generativa es como una calculadora del lenguaje, es decir, nos ayuda a acelerar la redacción, es un copiloto administrativo, nos puede sugerir, pero quien va a decidir lo que vamos a usar, quien va a decidir lo que vamos a poner, eres tú, ¿no? Somos las personas. Por tanto, va a estar en el trabajo previo. Imagínense un puente. A nadie se le ocurriría que esté hecho por el becario, ¿no? El becario te puede hacer cálculos, te puede ayudar a redactar, pero quien va a afirmar que eso aguanta es el arquitecto o el aparejador. Por tanto, en esta analogía, la inteligencia artificial generativa va a ser nuestro becario, pero quien es el responsable somos nosotros. Por tanto, pues todo lo que vamos a hablar es de ahorrar tiempo. Hay estudios que hablan de que eh, ¿no? Hay un estudio que cogen en Estados Unidos a 400 personas, en Massachusetts, y los ponen al 200 a hacer las tareas administrativas en el formato habitual y otros 200 lo ponen a usar inteligencias artificiales generativas. En resumen, da una mejora de la productividad de un 70% y una mejora de la calidad de los trabajos realizados también en un 45-50%. Por tanto, esto es un poco la esencia, ¿no? Cuando aparece el Contaplus en el mundo de los contables, el AutoCAD en el mundo de los arquitectos, te decían, oye, ¿qué le va a quitar el trabajo? No, los contables que usaron el Contaplus pudieron atender a más personas, o sea, aumento de la productividad, que lo hacían antes y con mayor calidad. Es decir, si lo hacían a mano, pues lógicamente, o con Excel, con estas nuevas herramientas lo hacían mejor. Y esto es lo que nos promete la inteligencia artificial, hoy en este caso la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Entonces, el mensaje estrella de hoy es, oye, nos va a ayudar a hacer la tarea, nos va a ayudar a hacer parte de los procedimientos, pero ese que el ahorro nos va a liberar para interpretar mejor la norma, él no lo va a hacer por nosotros,
y tampoco el base va a ser las consecuencias de lo que él sugiera, no base va a ser consecuencia, no conoce el contexto ni conoce las repercusiones de sus declaraciones o sugerencias. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a ahorrar tiempo de una parte, pero lo tenemos que dedicar a mejorar la atención y a hacernos responsables de los criterios. Vale, tres disparitos muy sencillos en este segundo bloque. Entender qué es la inteligencia artificial generativa y qué no es. Pues nada, simplemente decirles que la inteligencia artificial no es inteligente. Este sería el resumen de este bloque, sino que son herramientas de predicciones que en función del contenido anterior dice la probabilidad que salga el siguiente contenido. Es decir, que si tú lo entrenas diciéndole, si él ve en el texto que le metes que le dices el gato es negro, el gato es negro, el gato es negro, cuando le preguntes de qué color es el gato, va a decir negro. ¿No? Pues esto piénsenlo con infinidad de textos, por tanto, pero no deja de ser probabilidad, es decir, que tiene posibilidades que el gato que pase es blanco y él diga negro. Pues ahí estaría nuestro criterio, ¿no? Por tanto, no piensa, no entiende y no tiene intención, ¿no? Solo es bueno imitando el lenguaje humano y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede hacernos parecer que tiene la razón y no la tiene. Entonces, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta. Técnicamente, pues es un modelo estadístico entrenado con millones de textos que aprenden patrones y los reproducen para generar contenido nuevo, ya sea en formato de textos, imágenes en código de programación. Pero en la práctica, pues para todos ustedes y para nosotros nos está sirviendo para redactar, resumir, estructurar información, hacer borradores, proponer ideas, ¿vale? Es ágil, pero no es infalible. Sería el segundo gran mensaje es, oye, estamos hablando mucho rato de él nos ayuda, pero la responsabilidad es nuestra. Eh, y aquí, pues, el segundo mensaje va a ser la palabra borradores. Es decir, si él nos va a ayudar, lo que no nos va a dar cosas en firme, nos va a dar borradores, nos va a proponer ideas que seamos nosotros los que las rematemos. Por tanto, lo que no es la inteligencia artificial no es inteligente en ese sentido humano, ni comprende lo que le decimos, él está buscando patrones de palabras, no va a interpretar las normas ni contextos institucionales, ni se va a ser responsable de las consecuencias de lo que nos garantiza. Por tanto, no va a tomar decisiones ni va a asumir la responsabilidad de lo que diga y no va a garantizar la veracidad ni la legalidad ni la adecuación al marco normativo. Por tanto, en ese contexto inicial de qué es la función pública y qué hacemos los funcionarios públicos, la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero sin duda es imposible que nos sustituya. Por tanto, vamos a aprovecharnos de donde nos va a potenciar lo que tenemos dentro, ¿no? Si nosotros tenemos un buen criterio, un buen conocimiento de la norma, un buen conocimiento de qué consecuencias pueden pasar de esa aplicación, pues lo vamos a aprovechar mucho más y si no, pues nos va a ayudar un poco menos, ¿no? Por tanto, la analogía eh, de este bloque es, oye, pues sí, la inteligencia artificial generativa es como un completado avanzado, va a sonar bien, pero al final no sabe lo que está diciendo. Y, y nosotros, tú, eres quien lo va a juzgar si eso tiene sentido o no. Vamos bien hasta aquí, Blas. Yo es que tengo la pantalla y no leo Muy bien, nada muy ni. bien, ¿Sí? muy bien. Venga, Ujú. perfecto. Cualquier cosa ustedes me dicen, ¿vale? Perfecto. Bueno, algunos principios fundamentales para el uso antes de entrar en harina. Eh, Más de lo que estamos insistiendo, supervisión humana, ¿no? Si la vamos a usar para usos profesionales, no, no vale copiar y pegar la respuesta que nos va a dar. Eh, Ojo con los datos sensibles que le incluimos, al final voy a insistir en estas ideas también muy brevemente, ¿vale? No, tenemos que ver qué inteligencia artificial estamos usando, si la estamos usando para que nos ayude a nosotros o nos las puso la corporación, si la estamos usando nosotros por iniciativa propia y son herramientas gratuitas, todos saben cuando algo es gratuito, ¿verdad? ¿Cuál es el precio? El precio somos nosotros o nuestros datos. Por tanto, no podemos meter la información que ahora mismo pues no damos públicamente cuando hacemos nuestro trabajo. No podemos dar datos sensibles ni personales. Insistir en la idea
que la seguiré diciendo mucho rato, que no delegar la decisión, el juicio y la responsabilidad siempre tienen que ser nuestras, tienen que ser tuyas con el uso, y que todo resultado, esa es otra esencia, es un borrador. Nuestro compromiso es, ella me va a ayudar al 60, al 70% de esa tarea, entonces yo el tiempo que me ahorro, parte lo tengo que dedicar a revisar, a corregir y a adaptarlo pues antes de ese uso. Por tanto, estas serían como esas ideas claves que deben de interiorizar, que debemos de interiorizar antes de, para hacer un uso responsable de las IA. Y en esas analogías, pues antes hablábamos del puente y que lo hacía el becario y el arquitecto, y esta puede ser lo mismo, ¿no? Del pasante y el juez. La IA puede parecer un pasante brillante, pero puede ser imprudente, tiene ideas rápidas, pero no sabe lo que está en juego. En cambio, el juez es el que se va a hacer responsable de lo que el pasante escribe, ¿no? Pues aquí la IA nos va a ayudar a hacer esos borradores de informes, esos borradores de, de documentación, de contratos, de contratación, etcétera, etcétera, pero somos nosotros, el juez, el que siempre pues, tiene que tener la última palabra. Bueno, tercer bloque, algunas ideas rápidas. Eh, ¿Dónde podemos usar eh, la inteligencia artificial generativa? ChatGPT, Copilot, Gemini de Google, Cloud, Anthropic, etcétera, en nuestra actividad administrativa. Bueno, algunos bloques, ¿no? Pues los que creo que casi todos ya conocemos, redacción administrativa, y siempre hablamos que nos va a ayudar a hacer borradores de pliegos, de informes, de actas, de resoluciones, de notas de prensa, Cheslick y en fin, ayudarnos a encontrar fuentes. Nos puede ayudar a partes de la gestión de los expedientes, hacer la síntesis de las alegaciones, evidencias o hacer resúmenes ejecutivos. Nos puede ayudar, como ustedes saben, a compras públicas y siempre con la palabra borradores, apoyo, pues en las cláusulas, en matrices de riesgo, etcétera. Nos puede ayudar en transparencia y participación, hacer resúmenes de los proyectos y borradores a respuestas a consultas públicas con trazabilidad, consultas de ciudadanos, etcétera, etcétera. O nos puede ayudar a lo que estamos haciendo hoy, educación e información interna, ¿no? Apoyo para la elaboración de guías, microcursos. Por tanto, vamos a ver ahora muy rápidamente pues algunos ejemplos eh, y después pues también preguntarles a ustedes al final posibles usos que haga que pueden servir de unos oyentes a otros, ¿no? De cosas que ya ustedes pues estén haciendo. Vale, bueno, pues vamos a la parte esencial de esta ponencia, de esta reflexión conjunta, donde al final, pues, los tips, las técnicas de PROM, lo que venimos a hablar es que para hacer para obtener mejores respuestas, tenemos que hacer mejores preguntas y para esto pues, necesitamos conocimientos, tener criterios profesionales y esto se llama PROM. Entonces, un buen PROM no es algo técnico, sino que es una instrucción clara, como la que ya hacéis cada día en el trabajo, ¿no? Si hablamos en administraciones públicas, pues es ordenar ese pensamiento administrativo que ya hacen ustedes, ¿no? Vamos a decir que ya sabes hacerlo y la inteligencia artificial solo nos exige pues, explicarlo mejor. Piensen que hay eh, una información, tiene información ingente y lo que necesita es que cuando la vaya a buscar, pues cómo la encuentra lo más acorde a lo que nosotros necesitamos. Primero, técnicas de PROM. Lo mínimo que tiene que tener un PROM sería el contexto a partir de la instrucción que queremos de él y podemos ponerle unos requisitos de salida. ¿Qué quiere decir contexto? Imaginemos que yo, bueno, pues quiero hacer un curso
inteligencia artificial para la administración pública. Si yo le digo, dame un curso de inteligencia artificial como una instrucción para la administración pública, pues me va a dar una serie de ideas genéricas. En cambio, si le pongo contexto, quiere decir, lo pongo en situaciones, oye, es un curso para introducción a la inteligencia artificial generativa para trabajadores públicos. La duración es de 1 hora. Lo que vamos a trabajar son técnicas de PROM, etcétera, etcétera. Por tanto, pueden imaginarse la respuesta que te da genérica en el primer caso y en el segundo caso una respuesta más acorde a lo que estás buscando, ¿no? En la primera, pues te puedo hablar de la historia de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En cambio, en la segunda, con el contexto que le has dado, él va a acertar mejor. Entonces, si quieren tener un poco el material, la explicación es lo mínimo en un PRO, tenemos que decirle ese contexto, qué debe saber la inteligencia artificial sobre la situación que le estás preguntando. A partir de ahí tiene que tener esa instrucción concreta también, para que nos sea más útil la respuesta, tenemos que podemos darle esos requisitos de salida. Por ejemplo, oye, pues lo quiero que me lo des redactado en formato o en estilo, en longitud, lo quiero en bullet, en numerado, por puntos, lo quiero en un PDF, lo quiero en un Word. ¿Vale? Esos requisitos de salida lo que va a hacer es que la respuesta te la dé más acorde a lo que necesitamos. ¿Vale? Por tanto, sencillo de hacer preguntas genéricas. Ayúdame a hacer un curso de inteligencia artificial, a incluir tres campos mínimos para que acotar más la respuesta y mejorar, pues, o sea, acotar más la pregunta y mejorar más la respuesta. Si le queremos poner un segundo nivel más de acierto, vamos a incluirle unos PROM intermedios, o sea, perdón, más campos. Vamos a hacer el PROM, la pregunta de nivel intermedio. En este caso vemos de novedad el rol, vemos de novedad la audiencia, vemos de novedad el razonamiento, ¿vale? Y después pues, podemos tener otros campos extra. ¿Qué sería el rol? Bueno, imagínense eh, que trabajamos un director financiero, ¿no? Que hay que hacer un análisis de un pliego en la parte financiera. Si yo en la instrucción le digo, haz un análisis financiero de esta documentación, pues bueno, está bien, pero es algo genérico. En cambio, yo le puedo decir, eh, actúa como un experto en análisis financiero sobre esta área. ¿Vale? Un ejemplo a ver, que se me ocurre puede ser en un centro deportivo, pues tú puedes ser un analista financiero, el rol, o puede ser un analista financiero especializado en centros deportivos. Por tanto, sin duda, cuando él te va a buscar la respuesta, la hará más ajustada y usando más ese rol que si le haces, pues quiero hacer un análisis financiero. ¿Vale? Por tanto, eh, a los tres conceptos claves, básicos, perdón, de darle un contexto, darle la instrucción de lo que queremos y cómo queremos la salida, le podemos incluir el rol para especializar que actúe como. Podemos también hablarle de la audiencia, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir la audiencia? Pues la audiencia es para que él se ponga en contexto de que lo que te devuelva lo pueda entender ese receptor. Es decir, imagínense eh, que es una explicación, vamos a seguir con el ejemplo financiero, pero el que lo recibe no es un técnico financiero, es el consejo de administración, la corporación. Entonces la audiencia, tú le das oye, pues esto lo va a recibir eh, eh, unas personas con conocimientos no técnicos. Por tanto, lo que te va a devolver son explicaciones susceptibles de mejor entendimiento por la audiencia. Por tanto, ya le estamos poniendo que mejore la capacidad del análisis al decirle el rol y que también cuando nos los cuente,
no los pueda contar más técnico porque la audiencia es técnica o no los pueda contar menos técnico porque la audiencia es menos técnica. ¿Entiendes hasta aquí, Blas? S- Sí, sí, perfecto. Muy bien. Em, la siguiente parte que podemos pedirle es razonamiento. ¿Vale? El razonamiento es cómo queremos que el modelo piense por detrás. Es decir, un razonamiento rápido te va a dar una pregunta sin, vamos a decir, sin reflexionar, o un razonamiento largo, donde él va a utilizar más minutos de proceso de cómputo, ¿no? Veamos alguna ampliación, por si quieren. Yo le he hecho esta presentación un pelín con más de texto, por si querían guardar algunas pantallas. Veamos las explicaciones, ¿no? Decíamos que el contexto, pues, ¿qué debe saber la inteligencia artificial sobre la situación, los antecedentes o las limitaciones? El rol, hablamos de desde qué perspectiva o papel debe responder la IA. ¿Es un experto, es un profesor, es un consultor, es alguien creativo? Para que la respuesta pues, sea más específica. La instrucción o el objetivo de la pregunta, la tarea concreta que queremos que haga. Y a partir de ahí, ¿para quién es la respuesta? Oye, pues qué nivel de profundidad, qué perfil, qué sectores, qué edad. Esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Cuando estamos en educación, veamos un ejemplo de el profesor que es muy bueno en matemáticas, pero a lo mejor cuando tiene que contárselo a niños de pequeña edad o a padres, pues no, pues le cuesta más, ¿no? Porque su perfil pues, puede ser que es licenciado en matemáticas y expertísimo, ¿no? Y le cuesta más esa parte docente. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar porque en la audiencia pues, le podemos decir, explícame este concepto técnico como para un niño de 10 años. Por tanto, la explicación que te va a dar dámela con ejemplos, dámela con analogías. Y esto lo podemos usar mucho en nuestro rol de administraciones públicas para mejorar el conocimiento de la normativa, imagínense, pues el BOE, pues la primera lectura yo que me tengo que leer el BOE, a veces me lo leo y hay conceptos que no entiendo. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, ahora pues yo le puedo poner esos conceptos y decirme que me los explique paso a paso, que me lo explique con ejemplos, que me lo explique como para alguien no técnico, y a partir de ahí soy capaz de conocer mejor yo conocimientos o conceptos que no entiendo, y B, soy capaz de explicárselo mejor a otro, ¿no? Pues en este ejemplo hoy de PRON, decirle quién es la audiencia, pues va a ayudar a que la respuesta que te dé pues sea mejor, ¿no? El siguiente paso decíamos que es el razonamiento. ¿Qué nivel de profundidad o tipo de análisis necesitamos? ¿Necesitamos una respuesta rápida? ¿Necesitamos algo normal? Pues bueno, hay trucos que le dices, pues analiza paso a paso este concepto o dame una respuesta rápida, dame una respuesta larga, dame alternativas sobre esta solución. Bueno, eso hace que él por detrás active los distintos tipos de razonamiento que existen. Después ya, pues ya más temas de detalles que te van a ayudar. Pues hablamos de extensión, qué longitud o nivel de detalle necesitas o prefieres. Porque necesito en este momento una respuesta breve o moderada, detallada, o qué requisitos, ¿no? de salida. Lo quiero en listas, lo quiero en una tabla, lo quiero estilo narrativo, en esquemas, pasos, etcétera, ¿no? Pues ya estas partes son extras o opcionales, como por ejemplo, pues si quieres que te incluya ejemplos prácticos o le puedes meter riesgo, incertidumbre, que te diga paso a paso, oye, estoy haciendo esto, dime paso a paso cómo hacerlo, o también pues a veces pues para mejorar ese prompt, quieres que comience por una síntesis ejecutiva, por un resumen, en fin, ¿no? Que te dé pasos intermedios. Otras claves que podemos ver en, en administración pública y en general. Oye, pues decirle que no incluya datos personales y decirle que el tono sea formal, claro y respetuoso. Si estamos con normativas o demás, que mantenga un significado jurídico.
No invente normativa, falta información, pregunten, piensen, no sé si lo hemos dicho, ¿no? Pero en los tipos de inteligencia artificial, hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, vamos a decir que hay dos grandes tipos. La que es de 1960, ¿no? Del 50 y pico, donde tú le enseñabas al algoritmo a hacer una cosa. Por ejemplo, el primer robot que ganó a un humano jugando al ajedrez, donde me parece que se llama Deep Blue, o no recuerdo exactamente. Esto era muy bueno haciendo una cosa, pero a partir de ahí, si le dices, voy a exagerarlo, súmame uno más uno, no sabe, solo sabe jugar al ajedrez. Esta es la inteligencia artificial tradicional, nos sirve para hacer, ¿no? Predicciones, optimizaciones de rutas, etcétera. Pero con la generativa es a partir de un texto que tenga un histórico y predijo las siguientes palabras, pues yo soy capaz, pues, de generar nuevo texto, de generar código. Entonces, técnicamente lo que se llama son alucinaciones, ¿no? Me puede tener alucinaciones, que es que le estoy preguntando de una cosa y me dé la respuesta de otra. Pues no inventes normativa, si no tienes toda la información. Pregunta viene a mitigar en esas respuestas que no se invente nada. O sea, imagínate que le puedas subir un documento y le pides preguntas sobre ese documento. Oye, pues solo contéstame de este documento. No me contestes busques en internet ni te inventes nada, ¿no? Pues esto son trucos o claves a valorar, incluir. Después el uso de marcadores, por ejemplo, ¿no? El marcador es, pues, eh, a ver, perdón, perdón, que quería mostrar aquí el puntero. Vale. El marcador sería estos cuadritos. Eh, Esto es importante. Imagínense que si la inteligencia artificial nos tiene que entender bien, vamos a ponerlo en el ejemplo aquí, ven que los marcadores, pues cuando se analiza este texto, y entonces le puedes poner el texto entre corchetes o entre comillas para que él no confunda parte de la instrucción con parte del texto que está dentro de la instrucción. Entonces es una buena práctica usar marcadores para separar, pues, lo que sería el rol o lo que se vería la instrucción o lo que sería el contexto, y para que él te pueda, la inteligencia artificial, pues, nos pueda entender mejor. Vamos a ver algunos ejemplos de, de uso interno. Vale. Piensen que para hacer un resumen de una operativa, les voy a contar una anécdota, a ver si puede ser ilustrativa. En el año 2023 me invita la Federación de Empresarios en Gran Canaria a escribir un blog sobre un artículo, ¿no? Para los empresarios sobre una temática. Y entonces la temática es que la transformación digital mejora la productividad de las empresas. Esto era un artículo basado en el Banco Central Europeo, tenía un artículo de eso, pero el público objetivo, igual que hoy empezamos viendo quién era nuestro público objetivo, pues en Canarias somos pequeñas y medianas empresas. Si yo posiblemente les contara un artículo en el lenguaje que habla el Banco Central Europeo, y bueno, a lo mejor ni mi madre se lo lee, ¿no? Por mucho que se sienta orgullosa e intente ver lo que hago. Entonces, ¿qué hice yo? Yo conté una historia y conté la historia de dos amigos que se habían conocido en el Estadio Insular. Los dos eran empresarios tras el COVID, y uno le había ido bien y al otro pues no le había ido tan bien. Entonces, hablando de inteligencia artificial y de este artículo, si le preguntamos a la inteligencia artificial, hazme un resumen del artículo, ¿qué creen ustedes que le decía? Le decía, eh, hay dos amigos que van al Estadio Insular o al Estadio Gran Canaria, que les gusta el fútbol, pa, pa, pa. En cambio, al mismo texto, si le preguntamos, dime las principales ideas clave que quería transmitir el autor, entonces la inteligencia artificial lo que va a decir es que hay que formarse y que el uso de la transformación digital mejora la productividad de las empresas. Por lo tanto, este es el mensaje, es decir, la importancia de cómo le preguntamos para la que la respuesta pues sea buena, ¿no?
para que sean buenas para lo que nosotros queremos usar. Entonces, em, trucos o para hacer resúmenes de un documento, pues oye, extrae tema principal, no decirle hazme un resumen, no, extrae tema principal, dime puntos claves, dime plazos o fechas relevantes, dime si hay riesgos o advertencias dentro, dime qué acciones posibles, tal, y un mandato claro que es no añadas información que no esté en el texto. Por tanto, no es lo mismo, siendo el mismo texto, al darle la instrucción a la inteligencia artificial, pues no será lo mismo la respuesta que te dé. En una puede tener sesgos, se la puede inventar, puede sacar información de otro sitio, o simplemente te va a dar el resumen de que hay dos amigos en el estadio insular, pero no te va a dar la esencia de lo que necesitas. Por mi experiencia, eh, si el documento es importante, que normalmente lo que trabajamos lo es, no nos va a evitar leernos, pero sí nos va a ayudar a saber qué documentos leernos, sí o no. O sea, a veces pues, dice, oye, pues este por lo que me está dando este resumen, yo no voy a invertir el tiempo en leer este BOE, por ejemplo, y me va a estructurar las ideas. Por tanto, esta forma de, este ejemplo, de preguntarle, pues lo que te va a hacer es que te dé insight de más valor que si simplemente le dices, hazme un resumen de este texto. Vale. Eh, otro ejemplo, checklist para revisión de expedientes. Bueno, oye, pues el prompt, la pregunta que le podemos poner es, genera un checklist para revisar un expediente tipo el que sea, ¿no? Que incluye pues, documentación habitual, comprobaciones claves, errores frecuentes, señales de alerta, plantillas de informe administrativo. Crea una plantilla de informe administrativo sobre un tema y incluye secciones habituales y en cada una pues preguntas guías para completarlas, no inventes contenido, solo estructura. ¿Vale? Bueno, como están viendo, al final lo que intentamos es seguir los conceptos básicos, la estructura básica de un prompt, e irla adaptando al tipo de trabajo, ¿no? Y en función, pues le estamos pidiendo, oye, no inventes nada, o no completes, o dame estructura, apégate a la norma, etcétera. Imagínense una plantilla de un informe administrativo, dado el siguiente caso, ¿vale? Esto sería para ayudarnos a tener nosotros más pensamiento crítico. La decisión final la vamos a tener nosotros, pero en este caso la inteligencia artificial nos puede ayudar y le vamos a pedir que nos dé tres opciones de actuación. Y para cada opción, además, nos va a dar una ventaja, nos va a dar un riesgo, nos va a dar un posible impacto en plazo, nos va a sugerir alguna información adicional necesaria y además le estamos diciendo que no nos dé ninguna decisión final. ¿Qué haríamos nosotros para ese caso concreto? Bueno, pues nos vamos a leer las tres opciones, las 5, las 10, las 25 que le hemos pedido y con nuestro criterio, experiencia, sabiendo el contexto de la norma, sabiendo las causas o consecuencias que va a pasar de lo que digamos, vamos a elegir, vamos a mejorar nuestro criterio. ¿Vale? Normalmente pues, un mal uso del libro es copio y pego lo que me dice. A veces nos pasa que me da una idea, digo, oye, pues esto ya era lo que yo pensaba, pero le podemos dar iterar, que ese es otro concepto. Iterar es pues, cuando le vuelves a preguntar, te da una primera respuesta y no te lo crees, le pides una segunda y la sigues ajustando, le pides una tercera y la sigues ajustando. Vas iterando y vas sacando ideas que mejoran tu criterio profesional. Bueno, las dudas pues las vamos a ver a continuación, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Es que intentamos hacer algunas pruebas prácticas que nos iba a llevar algo más de tiempo, pero que con la conexión parece complicado. Voy a intentarlo y si se ve mal, Blas, pues me lo dices y lo hacemos teóricamente. Lo que les quiero contar aquí son tres ideas de uso muy sencillas, ¿vale? La primera es plantilla. Lo que viene a decir es una plantilla que puede ser que si yo siempre hago eh, eh, un checklist de revisión de expedientes, yo me creo, voy a decir, un Word
donde pongo los campos y simplemente no cada vez que tengo una idea no la redacto completa, sino que copio y pego la plantilla de temáticas que yo uso. Esas plantillas las puedo tener, voy a volver hacia detrás, con los campos más completos y yo simplemente voy a ponerle el expediente o voy a completar una parte. Por tanto, yo es una plantilla, es un recurso muy sencillito donde yo las cosas que más hago, perdón, las tengo protocolorizadas, ya las tengo afinadas con todo lo que necesito y simplemente le pongo pues, un documento y le digo que me lo resuma con los parámetros normales que quiero. Le meto una norma, le digo que me lo resuma, le meto un expediente, le digo que me dé una estructura. ¿Vale? Eso es hacer una plantilla. Muy sencillo. La segunda idea sería el concepto de GPT, que en Copilot tiene otro nombre que se llama crear agentes, que en Gemini tiene otro nombre, pero al final la esencia es la misma. Vamos a poner a ver, un ejemplo de crear un GPT. Vale, mire, se ve, ¿verdad? Sí, se ve ChatGPT. Ujú. Perfecto. Mira, pues los GPT, la idea, mira, una idea mental que tenía aquí de GPT. La idea mental que tengo de GPT es, si todos tenemos un móvil, eh, igual, ¿no? Pero después cada uno bajamos nuestras apps. En el mundo de la inteligencia artificial existen, en el caso de ChatGPT, lo que llaman GPT, que es apps o programaciones concretas para hacer cosas concretas. ¿Vale? A ver si lo explicamos. Entonces ahí, si vamos aquí, tú dices que yo quiero crear un vídeo, ¿no? Por decir algo, pues puedes buscar, él te va a buscar em, aplicaciones que alguien ya inventó para hacer ese tema concreto, ¿vale? Pero otra de las cosas es que yo puedo generar mi propio GPT. Y esto además se hace de una manera, pues, muy sencilla, ¿no? Imagínense, por ejemplo, eh, que yo tengo un procedimiento administrativo y me viene una persona en prácticas o sin formación o simplemente son procedimientos que yo no hago nunca y los quiero recordar, ¿vale? Entonces yo puedo, y el procedimiento administrativo es un PDF de 1000 páginas o de 100 páginas, de 35 páginas, lo que sea. Entonces yo puedo crear un GPT que sería, yo no tengo que ir a buscar el procedimiento y tal, sino lo tengo siempre guardado. Y cuando le haga preguntas, me lo va a hacer sobre ese procedimiento. Entonces, pues, podemos decir, ¿cuánto tardaríamos en crear nuestros propios GPTs para nuestras actividades diarias? Pues muy poquito. Eh, Procedimiento administrativo uno. Descripción. Me dice paso a paso de la fuente oficial que debo hacer. Va, para lo que sea. Vale. Instrucciones. Aquí es donde le vamos a poner la instrucción. ¿Vale? ¿Qué es la instrucción? Pues las plantillas que estuvimos viendo antes. ¿Vale? El contexto, el fin. O sea, em, tienes incorporado en tu conocimiento un PDF del procedimiento administrativo de lo que sea, de contratación, me lo estoy inventando. Eh, Cada vez que te pregunte, dame. ¿Sí? Entonces, uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Así, ¿no? Y entonces ahí lo dejamos programado. También podemos ponerle disparadores rápidos. ¿Qué quiere decir? Que cosas que hagamos que le ponemos por fuera las claves, como están viendo. Aquí se está empezando a ver las- los atajos de preguntas. Tercero, el conocimiento. Esto es lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes. Aquí le cargaríamos, vamos a decir, ese PDF, donde van a estar las preguntas. Voy a meterle un documento.
Y aquí le vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, otra de las claves es no inventes nada, no consultes a internet, ¿vale? Porque lo que queremos, entonces aquí le quitamos la búsqueda en internet y ya está. Entonces, vamos a ponerle otra pregunta, ¿vale? Entonces ya acabamos de crear el documento, perdón, el GPT, es decir, eso que nos va a ayudar a hacer una actividad y además lo puedes compartir en la tienda, lo puedes hacer para otras personas o lo quieres hacer para ti solo. ¿Vale? Entonces, a partir de esta instrucción, vamos a ver si lo guarda, ya tenemos creado un GPT con nuestras cosas, ¿no? Esto es un ejemplo, no tiene sentido, pero imagínense que te hacen uno para resúmenes, que hacen uno para informes, que hace uno, eh, a ver, mira, ya está hecho. Entonces, en este caso tiene un documento. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a usar uno de los atajos de preguntas. Bueno, él ya solo está yendo a consultar eh, el documento, en este caso que yo le compartí, que era sobre inteligencia artificial. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Yo tengo que hacer Carlos. algo, no lo Sí. voy a programar siempre de ser. Sí, sí, me van a preguntar algo. Sí, sí, hay dos preguntitas por aquí, pero creo que ya se han ido respondiendo. Una es de Mm, dónde le diste para crear el GPT. Hay vale, un compañero que dice, bueno, ya contestó que era en la zona de explorar, ¿no? Del exacto. propio chat GPT. Aquí le da a explorar, aquí está GPT, explorar. Perfecto. Y después aquí Enséñalo de estarían nuevo los, porque hay sí, algún compañero que todavía sigue. Ok, vale. explorar, GPT, y aquí puedes consultar, vamos a decir, lo que cuando decía que si lo quieres hacer público, es que te viene aquí y cualquier persona lo pueda ver. Privado es que, o sea, el segundo era que lo podías compartir con alguien y el tercero, pues es que para ti solo, para tu consumo, y se te quedan aquí en este ladito. ¿Ves? Aquí al lado se acaba de crear procedimiento administrativo. Sí, Son hay cosas que una persona también que pregunta qué significa compartir en la tienda. Ujú. compartir en la tienda es que se ve aquí, justo donde ahora lo estamos viendo, es que cualquier persona que quiera buscar un chat especializado en algo, en viajes o en este caso en procedimiento administrativo, lo pueda usar. Lo creo y lo hago para mí solo. Lo creo y se lo comparto a quien tengan el enlace o lo creo para la tienda para que lo use cualquiera de, ¿no? de la Sí. aplicación. Nos comenta una persona si el tema este de crear el GPT está en la versión gratuita, el tema de explorar. Ujú. Creo que sí, pero la verdad que como yo tengo la de pago desde hace muchos años, ahora no sé contestar con exactitud. Lo único es tener en cuenta que si es la versión gratuita, qué documentación le pones dentro, que no tenga datos de carácter personal, etcétera, etcétera. Eso pues lo comentaremos después al final, ¿no? Mira, y otra idea sería, a veces los que usen la inteligencia artificial, ven aquí que hay muchas conversaciones que vas teniendo y se quedan ahí. De repente tú dices, oye, eh, es que ¿dónde encuentro yo una conversación que tuve que fue genial y además tenía un documento? No lo sé. Bueno, pues para esto se arregla en proyectos. Nuevos proyectos, vamos a ver qué es nuevos proyectos. Nuevos proyectos. Gestión administrativa de administraciones públicas, ¿no? Yo me creo un proyecto, vamos a ver, ahí está ya, es esa carpeta, la encuentro aquí donde la ven en proyectos, ¿no? Aquí tengo todos mis proyectos, igual que mis GPT, y entonces aquí ya además yo le voy a poner archivos para que cuando haga un proyecto siempre vaya aquí. La verdad que no tengo ninguno, voy a meterle el mismo de bueno, IA para las administraciones públicas.
Vamos a ver. Entonces, a partir de aquí, yo voy a tener una documentación base siempre guardada en un sitio y todas las conversaciones que tenga van a mirar, están en el mismo sitio o van a mirar sobre este archivo, ¿no? Entonces, dime qué información hay en el archivo. ¿Vale? Entonces, todas las distintas conversaciones que tengamos sobre una misma temática, que las querramos volver a usar, localizar, etcétera, las podemos tener dentro de lo que se llama de un proyecto. ¿Vale? Bueno, pues aquí está. Si yo empezara una nueva conversación, puedo ir a mis proyectos de gestión administrativa, tengo la anterior y puedo tener una nueva conversación. Y al final no voy a tener un montón de conversaciones que no son útiles, sino que las puedo guardar ahí. Imagínense que yo la tuve suelta, pero me gusta y me la quiero guardar. Pues estas son el lateral de conversaciones. Yo le puedo decir mover a proyectos de gestión administrativa, porque la tuve suelta, pero la quiero guardar en esa. Oye, pues la guardo y me va a aparecer ahí también. ¿Vale? Bueno, entonces Hay hemos... una persona Sí, que comenta que si esto de los proyectos es como crear una carpeta por temas, ¿no? Ujú. sí, sí, es un ejemplo fantástico. De hecho, yo creo que yo lo llamé carpeta en vez de proyecto, pero al final es, yo me guardo, yo tengo muchas conversaciones con la inteligencia artificial en mi día a día y el tema es que él no las, que no es simplemente una conversación, que las quiero guardar a futuro, pues yo las voy guardando ahí. Adicionalmente también puedo guardar documentos, PDF, imágenes, Word, que quiero relacionar a esas conversaciones para buscarlo. Imagínate, pues es que estás haciendo un expediente que lleva distintas líneas, pues todo lo que tiene relacionado con expediente. En mi caso, que escribo algunos libros y le hago preguntas cómo lo puedo contar distinto o dame analogías, pues cuando a los 2 meses quiero saber qué idea tuve para el capítulo 1, puedo ahí refrescarla, no sé, sería efectivamente una carpeta donde tenemos todo. Por tanto, tres cosas fáciles es: oye, yo aprendo a hacer un prompt sobre temáticas que uso siempre, lo hago muy completo y me creo una plantilla, y entonces ya copio y pego con la IA. Dos, creo un GPT, o en Gemini o un agente en Copilot, lo que sea, que es, oye, yo ya la tengo programado para lo que yo quiero, y pues imagínate algo de resúmenes del BOE, lo tengo ya programado y simplemente le subo el BOE nuevo y saco los campos que quiero. O tres, es que son proyectos o carpetas donde voy guardando muchas conversaciones o un material sobre un mismo tema, ¿vale? Son tips que nos que nos ayudan a ser más efectivos, a mejorar la calidad de la respuesta y a ser más rápido, ¿no? Algunas ideas de herramientas. Pues una pregunta habitual, pues, en estas sesiones es: ¿cuál es la mejor? Y la respuesta pues siempre es a la gallega, ¿no? Depende, ¿no? Algunos ejemplos que podemos ver. eh, si ChatGPT tiene pues mayor capacidad de análisis para redacciones o temas más complejos. Por contra, no te suele citar las fuentes y entonces para verificar y tal, pues hay que hacer otros temas. Eh, Cambio, por ejemplo, Copilot. Pues, para las personas que tienen un alto uso de ofimática, del Word, perdón, del Excel, de presentaciones, pues se integra muy bien de manera nativa y además, pues eso, las presentaciones te ayuda, te da propuestas, le subes un texto y él te puede hacer toda la presentación, etcétera. Gemini, este es el de Google, está caminando muy bien. Hay muchas mejoras, ¿no? Hay administraciones o empresas que tienen su entorno en Google. Pues sin duda, aquí lo va a ayudar un montón, ¿no? Porque es nativa.
Perplexity, que no sé si le suenan, pero yo la verdad que la uso desde el primer día, son de las primeras que aparecieron. La gran ventaja de Perplexity es que es nativa de Internet. eh, y entonces las consultas las hace sobre Internet y te pone las referencias. Por tanto, cuando hay que validar por qué dio esa respuesta, pues lo ves enseguida, ¿no? Porque te va a dar la respuesta y te va a decir de dónde la sacó. Y esto es muy interesante. A partir de ahí, las respuestas son más cortas, por ejemplo, que lo que te construye ChatGPT o etcétera. Por eso un MIS puede ser bueno, ¿no? A mí, por ejemplo, Perplexity me gusta mucho para validar información. Ahora les pondré algún ejemplo de un abogado que usó la información sin validar y que está en juicio, pues es él, ¿no? Pues si hubiera usado, por ejemplo, Perplexity, hubiera validado si esa sentencia pues existía o no. Y sobre eso, a ver si cogemos unos minutos y vemos, mira, alguna herramienta más. Eh, mira, esta, no sé si les suena. Eh, a ver, perdón, que va un pelín lento. Sumarice Tech. La está en pantalla. Esto lo que viene a decir es le pones una URL de un vídeo y te va a hacer un resumen en las versiones gratuitas de qué va ese vídeo, ¿vale? Esto pues es súper útil para no invertir el tiempo en ver vídeos que no nos interesa o en las versiones de pago incluso, pues te puedes sacar palabra por palabra todo lo que dijo y hacer formaciones de eso o mejorar tu formación, o etcétera, ¿no? Después, por ejemplo, hay otras como, mira, chat PDF, la versión gratuita, le puedes meter eh, un PDF de hasta 120 páginas y tiene varias ventajas, ¿no? Vas a ver vamos a poner uno cualquiera, aparte te lo va a analizar, pero es que encima te va a proponer preguntas o tú le vas a preguntar sobre el documento, ¿no? Cuando le preguntas, además, si quieres ver, pues le estoy inventando el plan de difusión, pues aquí nos va a decir que lo miremos en esta página y aquí lo podemos ver para validar, ¿no? Pues son herramientas muy interesantes si tenemos esos informes y queremos pues validar o contrastar donde la información que nos está dando. Y hay, por último, otra curiosa, eh, podría ser esta que se llama Napkin, se ve aquí encima, Napkin, eh, y esta es, le metes un texto normal y a veces, bueno, pues es muy difícil hacer una presentación y esta es la primera herramienta que marcándole no sé si es la primera, pero vamos, que esta también está en versiones gratuitas, le marcas lo que quieres hacer y él te va a dar una propuesta de visualizaciones y tiene cientos de visualizaciones. Vamos a ver, ahí la estamos marcando y nos va a decir la queremos ver modo planta, eh, organigrama, ideas, ¿no? Bueno, pues esto nos puede permitir hacerlo pues de manera como muy rápida cuando tenemos un documento y muy visual pues una formación. Bueno, últimos mensajes para adaptarnos a la hora que hablamos y ir a las preguntas. Hemos hablado, creo que bastante de riesgos y limitaciones, pero por restaurar o poner en la mente los principales. Creo que todo el mundo conocemos al hacker ético, ya no está en Telefónica, pero Chema Alonso, que decía, ojo con ChatGPT, que es un charlatán mentirosillo, ¿no? Esto es lo que hablamos que los modelos generativos, todos, simulan que entienden y dan el texto y te dan la razón y al final pues necesitamos nuestro juicio humano, ¿no? Pues ojo con la importancia de validar, insisto, ¿no? Las respuestas y más para usos profesionales. El segundo gran mensaje siempre es, ojo con la información confidencial que le metemos, no haríamos nada que no hagamos en nuestro trabajo normal. Y aquí pues estamos a ¿no? un ejemplo de que trabajadores de Samsung, mejorando su código,
pues se lo metieron a la IA en las versiones gratuitas y ChatGPT pues, se quedó con ese código secreto, ¿no? Pues mucho ojo en esas versiones de pago, por ejemplo, no lo dije antes, pero Copilot, una de las cosas que garantiza Microsoft, tanto en las versiones gratuitas como en las de pago, es la confidencialidad. Por tanto, pues es una de las herramientas que las instituciones, cuando quieren que los datos sean seguros y te lo garanticen por términos y condiciones, pues una de las que se valoran, ¿no? No les hubiera pasado esto. Retos de no validar la información y copiar y pegar. Pues en este caso es un abogado que usó el ChatGPT en un juicio y ahora el que debe dar explicaciones a la juez por incluir citas falsas es él, ¿no? Pues no validó, le dijo que se basaba en la sentencia de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, la apoyó, la usó y esa sentencia era inventada, ¿no? Entonces se hizo con inteligencia artificial generativa, se generó una historia que no era verdad y él no la validó. Por tanto, el que tenía el problema ahora es él, ¿no? Ahí puedes insistir y terminar con la importancia de, sí, nos va a ayudar, nos va a hacer ese trabajo de mejor calidad, vamos a ser más productivos, pero entonces va a cambiar lo que hacemos. Si antes hacíamos más las tareas esas de resumen, de redacción, etcétera, etcétera, ahora es con lo que nos da, las vamos a, las vamos a validar, ¿no? Mira, por aquí pues lo pusimos por si quieren tener la foto, ¿no? De esas otras herramientas eh, que vimos. Webby, que esta es para elaborar, eh, por ejemplo, presentaciones. Le pones el texto o le dices quiero hacer una presentación sobre y te genera imágenes y te genera el texto adaptado que después tú puedes cambiar tanto el texto como las imágenes y bueno, te hace un porcentaje de ideas para la base de preguntas. Perdón, para la base del PowerPoint que después tú puedes adaptar. Y terminar pues con las conclusiones que siempre pues, la inteligencia natural está por encima de la inteligencia artificial. ¿No? Es nuestro ayudante, pero nosotros vamos a ser ese arquitecto o ese juez que va a decir al final que es válido. Y bueno, me dijo que acabara con una cita, que eso era bonito. Y bueno, y decirles que el fuego, aunque es peligroso, pues nos ha aportado beneficios incalculables y la IA pues promete lo mismo, ¿no? Aquí la clave, pues, la tecnología no es buena ni es mala en general, sino que son buenos y malos son los usos que hagamos de ella. Así que, no, si alguno está en LinkedIn, pues podemos contactar y suelo publicar cositas por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Pues antes de pasar al debate, vamos a hacer un pequeño paseo virtual por el área TIC, porque ahí es donde estamos recogiendo todos los contenidos relacionados con esta materia, con la materia de la IA. Entonces, recuerden, al entrar en la intranet corporativa, estoy compartiendo, ¿verdad? Al entrar en la intranet o el escritorio colaborativo, intranet corporativa, en el margen derecho superior tenemos este botón de color azul que dice entorno de trabajo colaborativo, espacio de conocimiento corporativo. Clicamos en él. Tenemos dos plataformas, una plataforma de trabajo para grupos, comunidades de práctica y un portal de conocimiento corporativo. También destacaré la galería multimedia y en un minutito le echaremos un vistacito. En este portal de conocimiento corporativo ya hay 10 áreas de conocimiento y una de las áreas es el área TIC, informática y comunicaciones. Tenemos un banner de novedades y noticias, un botón de suscribirse para que te llegue el correo electrónico, cualquier novedad, cualquier noticia que se publique en relación a esta área de temática. Tenemos dos secciones específicas, una sobre el catálogo y aplicaciones y herramientas corporativas y otra de información sobre seguridad en la red. Luego tenemos dos carruseles de infografías que estamos haciendo de forma continua y periódica. Videopíldora, aquí también estará esta videopíldora, la videopíldora del uso de la IA. Y después tenemos una serie de secciones como son la normativa relacionadas con las TIC, en los recursos hay toda una serie de seminarios TIC, café y aquí hemos dado muchos webinars sobre inteligencia artificial y después cursos de autoformación. Y después tenemos el botón de sírvete, boletines informativos y novedades. Si nosotros colocamos en el buscador, les recomendamos que, bueno, que usen este buscador, pues muy intuitivo, una palabra clave.
Si vamos a inteligencia artificial, nos encontramos con todos los contenidos que hemos ido desarrollando en torno a esta materia y esta concretamente la inteligencia artificial en el sector público, donde colgaremos también el webinar de hoy de Carlos. Ya tenemos normativas y guías relevantes de la IA, casos de uso de la IA en el sector público y webinar. Hemos hecho webinar del uso de la IA generativa en la contratación pública, hemos hablado de la IA generativa, de la IA y la ética, del reglamento de la IA, etcétera. Les animamos a que, busquen información al respecto. Y después tenemos la galería multimedia. Vuelvo de nuevo a la intranet, botón azul y tenemos aquí la galería multimedia. Aquí tenemos todo el contenido, más de 350 contenidos de todas nuestras temáticas, desde la modernización, pasando por el área TIC, la innovación, la dirección por objetivo. Hay carruseles de infografías, de videopíldoras, de webinar que estamos haciendo de forma periódica en torno a todas esas áreas de conocimiento, la normativa de cada una de esas áreas, boletines informativos y cursos de autoformación.